el creyente verdadero según la Biblia. Y vamos a leer la palabra de Dios siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos 13:12 para iniciar ahí. Este versículo me impacta mucho a mí, que vamos a iniciar con este versículo. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Me impactan estas palabras. Ese hombre importante de esa época, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Es que la doctrina de Jesucristo es maravillosa. En nuestro texto que hoy hemos tomado como base para nuestro mensaje, vemos a un hombre muy importante que creyó, maravillado de la fe cristiana. Había observado el juicio que había caído sobre un hijo de las tinieblas que perturbaba a la gente para que no creyera la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje vemos relatado algo muy importante y es el gran contraste entre la verdadera doctrina de Jesucristo y la falsa doctrina del diablo. Así como hay monedas verdaderas, las hay también falsas. En todas las cosas humanas existe lo verdadero y también existe lo falso. Existe la verdad y existe la mentira. La Biblia nos enseña que en este mundo existe el trigo y la cizaña. Nuestro Señor Jesús nos advierte que Él es el sembrador de la verdad, pero que hay un enemigo que siembra la mentira en el corazón de la gente. Así como Dios tiene sus agentes que siembran la verdad, la esperanza y el amor en los corazones de la gente, así el diablo tiene sus agentes que siembran el odio, el libertinaje, la venganza, la falsa doctrina, etc. De manera que hay creyentes verdaderos, pero también hay creyentes falsos. En este mensaje yo quiero hablar en una forma breve de los creyentes verdaderos según la Biblia. ¿Cómo identificar a un creyente verdadero de uno que es falso? La Biblia contesta a esta pregunta. Por sus frutos los conoceréis. No dice por sus talentos o sus logros, dice por sus frutos. Veamos. El verdadero creyente siempre se caracteriza por su perseverancia en la doctrina de Jesucristo bajo cualquier circunstancia. No hay nada que cambie en el corazón de una persona o de un verdadero creyente. No hay nada que pueda hacerle cambiar su fe, su lealtad a la doctrina del Señor Jesús. El Señor Jesús declara que si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y otra vez el Señor dice, permaneced en mi amor. La cuestión no es de comenzar, sino de permanecer. Un verdadero creyente permanece. Un verdadero creyente persevera en la fe de la doctrina del Señor, aun bajo cualquier circunstancia. En el libro de los Hechos vemos a los primeros creyentes que dice la Escritura que se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles. Es una señal preciosa. La persona que anda con altos y bajos, que hoy cree, mañana no. Hoy cree una cosa, mañana otra cosa. Es una señal de un creyente falso. El creyente verdadero, el cristiano auténtico, siempre persevera en la doctrina
de nuestro Señor Jesús, conforme está en la Escritura. Un verdadero creyente nunca abandona la doctrina apostólica, tampoco la diluye, tampoco la corrompe, porque es leal a su Señor y a su enseñanza. El apóstol Juan dice, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Vea qué claro es esto. Esto quiere decir que los que abandonan la fe o se descarrilan de ella nunca han conocido la verdad. También, el creyente auténtico da testimonio de su fe a otros, aunque sea considerado un loco o un anticuado. Leemos en la Biblia, en la carta que Pablo envía a los hermanos de Tesalónica. Estos hermanos de Tesalónica son un ejemplo. Pablo dice de ellos, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Primera Tesalonicenses 1:8. Si nosotros hemos recibido la luz, deberíamos proclamar a otros esa luz y dar testimonio de esa luz para que otros reciban la luz. Si hemos sido liberados de algún tipo de opresión o del poder del pecado y del demonio, anhelamos que otros conozcan a Jesucristo como el libertador. Esto fue lo que sucedió con aquel hombre que fue liberado del poder del diablo por el poder milagroso de nuestro Señor Jesús. Él quería seguir al Señor, pero el Señor le dijo que fuera a anunciar a otros lo que el Señor había hecho con él. Y según Marcos capítulo 5, aquel hombre fue a su casa, a su familia, a sus vecinos, y juntó a todos ellos y les contó las grandes cosas que el Señor había hecho con él. Y así lo vemos en varias partes de la Escritura del Nuevo Testamento, que cuando los hombres encontraron la luz, ellos siempre la proclamaron a otros. Un verdadero creyente no debe ser un mudo, debe de ser una persona que siempre da testimonio de su fe a otras personas. Un verdadero creyente defiende la doctrina fervientemente. El Espíritu Santo inspiró a Jacobo para que exhortara a los creyentes a defender la doctrina de Jesús. Dice la palabra del Señor en Judas 1:3. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Defender la doctrina. ¿Cómo se puede defender con fervor, con fuego del alma, algo que no se cree? ¿Cómo se puede defender algo de lo cual no se tiene convicción firme? Para defender la sana doctrina con todo el corazón y a pesar de lo que suceda por eso, hay que amarla, hay que conocerla y hay que entenderla, hay que valorarla. Defender la fe no es contender ni insultar a los que no creen como nosotros. Tampoco es amenazar con rostro de ira. La doctrina se defiende con paciencia, amor, con consistencia y compasión. Los cristianos verdaderos amamos al Señor y a las almas por las cuales Jesucristo nuestro Señor murió, y por ello les hablamos del peligro de la falsa doctrina y les hablamos y les damos testimonio de nuestra fe que está en la Biblia. Debemos exponer nuestra fe demostrándola con la Biblia, haciendo una interpretación correcta de ella. Otra forma de defender la doctrina bíblica es viviendo conforme a sus enseñanzas.
Este es el argumento más poderoso a favor de nuestra fe. Las teorías acerca de la Biblia sin vivir conforme a ella es hipocresía y causa repugnancia. ¿Cuántas vidas se han destruido por el mal testimonio de falsos cristianos? Y es aún peor, muchas vidas se han destruido por el mal testimonio de falsos pastores, falsos predicadores, falsos líderes denominacionales, falsos ministros. Pero ¿cómo es posible, dirá alguno, que hay falsos pastores? Sí, Señor. Hay falsos pastores y hay falsos ministros, hay falsos profetas, falsos apóstoles. Así es. ¿Por qué? Es simple. Una persona puede ser un teólogo sin ser cristiano. Una persona puede ser pastor sin ser cristiano. ¿Cómo es eso? Es simple. Las cosas del pastoreo se aprenden, la práctica. Pero el cristianismo es de adentro, del corazón, es el cambio de la vida de las personas. Yo no soy salvo por lo que sé, no soy salvo por lo que entiendo, soy salvo por la convicción firme que el Espíritu Santo ha puesto dentro de mí. Yo tengo muchos títulos en teología, pero eso no me garantiza a mí la salvación. Lo que me garantiza mi salvación es la fe en Jesucristo, la fe en la sana doctrina. De manera que el mal testimonio de un cristiano o pastor hipócrita causa más daño que muchos ateos juntos. Un cristiano verdadero termina su carrera en esta vida dando testimonio victorioso de su fe. Pablo, al fin de su carrera, nos deja un excelente ejemplo de cómo deberíamos terminar nuestra carrera de fe todos los cristianos. Oigamos sus palabras de victoria. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Primera Timoteo 4, 5 al 8. Vea lo que el apóstol Pablo nos dice, que él terminó la carrera conforme a las reglas. Él no vivió un evangelio o un ministerio a su manera. Tenía un solo manual en su vida, la Santa Escritura. Es glorioso terminar diciendo: he corrido conforme a las reglas que mi Señor me indicó. Eso es lo que Pablo está diciendo. Recorrí predicando, enseñando. Viví mi vida en el trabajo de la obra, pero trabajé conforme a las reglas del Señor en su palabra. Un ministro de Dios no se dirige para liderar y dirigir con las reglas y las maniobras de Maquiavelo. No, un líder cristiano, un pastor, un hermano en Cristo perseverante se dirige por las reglas bíblicas que están escritas en la Santa Biblia. Qué glorioso es terminar como Pablo cuando dijo: he cumplido la misión que se me ha encargado. He guardado la doctrina como un precioso tesoro. Para Pablo, la doctrina cristiana era más que oro, más que plata. Para Pablo era un tesoro que se le había encomendado, al cual cuidaba con toda su alma. Y en sus últimos días está diciendo: he guardado la doctrina en mi corazón y la he vivido, y no ha sido vilipendiada por mi mal testimonio. Es glorioso, es gloriosamente posible que cada cristiano verdadero y cada predicador o hijo de Dios debería de triunfar siempre y terminar su carrera en victoria como el apóstol Pablo. El mundo lo vamos a dejar, nos vamos a ir.
Nosotros todos nos vamos a enfrentar a esa realidad. Es parte de la vida humana. Pero qué hermoso es terminar y por la gracia bendita de Dios, mirar hacia atrás y ver que no dejamos huellas que dan vergüenza, sino que hemos vivido para Dios. Ojalá que todos terminemos la carrera en victoria. Estas son algunas de las evidencias principales que identifican a un verdadero creyente. Es perseverante en la doctrina de Cristo. Da testimonio a otros de su fe. Defiende la sana doctrina con valor y determinación. Y termina su carrera con un grito de victoria. Amado Padre, gracias porque me permitió hoy hablar esta palabra. Yo le ruego, Señor, que por tu santo y glorioso Espíritu opere en las personas que escucharon. Señor, para ti no hay cosa imposible, y haz que la palabra suya pueda llegar al corazón de las personas. Yo hablo en tu nombre, basado en tu santa palabra. Confío, Señor, que los corazones que estén atados sean liberados, que reciban la luz los que están en ceguera o en estupor espiritual. Dios mío, bendice a todo el pueblo, bendice tu iglesia, fortalece a los cristianos para que todos, Señor, seamos fieles a tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, que Dios nos bendiga a todos y la gracia de Dios nos asista siempre, cada día de nuestra vida. Muchas gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer para mí hablarles de la palabra de Dios. Dios nos bendiga a todos.